Bueno, prometimos más de 20 políticos, periodistas, artistas, dirigentes sociales haciendo el balance, la evaluación de los primeros 2 años de gestión de Mauricio Macri. Ahora vas a ver a Pablo Sirven, al gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, y al dirigente de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora. A la hora del balance de los 2 años de gobierno de Macri, destaco fundamentalmente que se está cumpliendo la asignatura pendiente de la posibilidad de que un gobierno no peronista termine su mandato por primera vez casi en 90 años, ¿no? Me parece que puede ser un logro institucional muy importante. Después, las obras atrasadas o que no se hicieron en los gobiernos anteriores de infraestructura, obras públicas, puentes, hidráulica, cloacas, rutas, que me parece que pueden servir también para empezar a reactivar la economía. El otro tema es haber mantenido y haber reforzado incluso las contribuciones, las ayudas sociales en un momento tan crítico de la Argentina, bajar la estridencia en el relato oficial, dejar que se cuelen otras voces. También destaco ya como un logro de la política en general que el Congreso no sea una escribanía, que haya voces diferentes, incluso dentro del oficialismo. Y en cuanto a lo negativo, te diría que el freno al consumo doméstico es a mí lo que me parece más preocupante. ¿Qué te podría decir? No saber o no querer reactivar más rápido la economía. Por supuesto, el tema del déficit fiscal externo, muy preocupante, y la falta de diálogo adulto con el Poder Judicial, no para influir, sino para precisamente que no sobreactúe, especialmente el fuero federal, como lo está haciendo últimamente con algunas muy controvertidas prisiones preventivas. Y otra cosa que me parece muy importante para hacer urgente es dotar a las fuerzas de seguridad, a todos los cuerpos de seguridad, de un reentrenamiento eficaz, que no siga como hasta ahora un poco en los dos extremos, ¿no? O inermes, que no hacen nada, o en el otro extremo matarte. Creo que como en los países desarrollados tiene que haber un esquema de disuasión efectiva cuando haya que usarla. Los aspectos positivos del gobierno del presidente Macri en estos 2 años, me parece que por un lado el diálogo con los gobernadores de las provincias, el diálogo con el Congreso, siendo un gobierno de minoría parlamentaria, el diálogo con los trabajadores, el diálogo con las cámaras empresariales, es decir, generar esta cultura de diálogo para los grandes consensos del país. Otro aspecto positivo creo que es las relaciones internacionales con prácticamente todo el mundo, de Oriente y de Occidente, que ha vuelto a la Argentina a estos conciertos. Y creo que el aspecto más delicado es el plan económico, ¿no? La alta tasa de inflación que todavía tenemos y las altas tasas de interés que complejizan mucho el funcionamiento de la economía. Con el macrismo hemos vivido 2 años donde se profundizaron todos los problemas del pueblo trabajador y del país. Cayó el salario, las jubilaciones, la fuente de trabajo, pegó un salto vertiginoso el endeudamiento externo, la bicicleta financiera, se benefició a los bancos, a la mega minería, a los ojeros. Se desprestigiaron, continuaron degradándose las instituciones y los 3 poderes del Estado, y todo esto con la complicidad de la patota sindical de la CGT, de los gobernadores, del masismo y de la mayoría del Frente para la Victoria PJ. Mientras tanto hubo luchas muy importantes, algunas masivas como la del Ni Una Menos, la lucha de los docentes, la lucha contra el 2x1, la del 24 de marzo, la que le arrancó un paro a la patota de la CGT, la marcha por el asesinato de Santiago Maldonado. Todas marchas y luchas que nos muestran un camino para construir desde abajo la fuerza para derrotar el ajuste y el saqueo de Cambiemos, y al mismo tiempo construir una alternativa que nos permita ajustarlo de arriba y no al pueblo trabajador. ¿Cómo facilita la tecnología, ¿no? El tener este despliegue de más de 20 opiniones, porque a cada uno de ellos les pedimos que se graben un videíto por el celular y nos lo envíen. Vas a ver ahora a Georgina Orellano, que es la secretaria general del gremio de las meretrices, a Mirta Tundis, la diputada del Frente Renovador, y al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Desde el movimiento de trabajadoras sexuales nos hemos visto afectadas
como consecuencia de las políticas represivas que lleva adelante este gobierno, sobre todo con los sectores populares. Políticas que se traducen en un mayor recrudecimiento de la violencia policial, detenciones arbitrarias, abuso por parte de la fuerza de seguridad y un constante hostigamiento hacia nuestras compañeras, sobre todo hacia las compañeras trans y migrantes. El 90% de las trabajadoras sexuales de la ciudad de Buenos Aires durante el 2017 denunciaron a la organización que estuvieron detenidas más de una vez en el marco de 48 y 72 horas como consecuencia de que no tenían DNI o por averiguación de antecedentes. Y un 80% de ellas también dice que no quiere denunciar este accionar por parte de la policía, primero por miedo a las represalias, segundo por tener vergüenza sobre el trabajo que nosotras nos dedicamos y tercero porque desconoce que a nivel estatal haya una dependencia que pueda brindarle información y que también pueda brindarle un acompañamiento y un seguimiento. Y el pueblo eligió en el 2015 un cambio para mejor, pero la verdad que ya han pasado 2 años y nos encontramos con mucha desocupación, con altos costos en los servicios de luz, gas y agua. Los jubilados, que si bien tuvieron una reparación histórica, no mejoraron los 2,5 millones como había dicho el gobierno, tan solo 1 millón recibió algo y no todos se beneficiaron. La verdad es que este cambio que el gobierno prometió en el año 2015, con esperanzas, con expectativas, viene para afectar el derecho de nuestros mayores y además el derecho de nuestros trabajadores. Pusimos en marcha el plan de infraestructura de transporte más ambicioso de la historia. Kilómetros de autopista que se están construyendo. También la revolución de los aviones, algo que era impensado. Hoy son millones los argentinos que están volando que antes no volaban. Gente que nunca se subió a un avión. Récord de pasajeros transportados de aerolíneas. Nuevas compañías que vienen y contratan gente, más personal ocupado. Los metrobuses, La Matanza, 3 de febrero, Rosario, Santa Fe, inversiones en puertos, los trenes de carga que están desarrollando el interior del país. Todo un plan integral de transporte que va a transformar la vida de los argentinos. Hicimos muchos, falta mucho más en estos 2 años que nos quedan. Seguramente te servirán todas estas opiniones para armarte vos el balance de la evaluación. Estamos con Ceferino Reato, periodista, politólogo, acaba de publicar su libro número, gracias por venir. 7. Libro número 7, vamos a charlar un ratito del libro. Pero antes, ¿tu balance de estos 2 años? Mira, el año pasado en Infobae hicimos un balance, yo le puse un 5. El primer año. El primer año, yo creo que este año mejoró la parte política. El punto alto fue el triunfo de Macri en las elecciones, que fue un triunfo importante, pero el modelo económico y social sigue regular. Yo creo que este año un 7 puntos por la parte política. Ceferino, ¿tu análisis sobre el fallo de Bonadío? Estaba escuchando muy atentamente a José Natanson. Yo creo que el problema es ¿qué creemos nosotros del kirchnerismo? ¿Qué creemos? Creemos del kirchnerismo porque me gustaría abarcar Bonadío y todos los fallos estos. ¿Ese cuestionamiento de la justicia es el cuestionamiento a cómo proceden los jueces o es que creemos que en los 12 años del kirchnerismo no hubo corrupción, no hubo problemas y por lo tanto la justicia no tiene que meterse ahí? Yo cuando critican mucho a los jueces digo, ojo muchachos, estos jueces eran los mismos que estaban con los Kirchner. Los jueces se adaptan al momento político. ¿Eso está bien? Está mal, pero son los jueces que tenemos. Y si al kirchnerismo tanto le molestaba esa adaptación de la justicia, ¿cómo es que no se quejaron en los 12 años y medio? ¿Cómo es que no cambiaron la justicia? Entonces, ahora los jueces están viendo que cambió el clima político y están haciendo lo que hacen siempre. En vez de cajonear causas sobre el pasado, las están poniendo a la luz, con un uso más laxo de la prisión preventiva, pero que da como resultado que haya muchos exfuncionarios kirchneristas presos, en su mayoría por causa de corrupción. Ahora, si los kirchneristas y los periodistas afines piensan que no hubo corrupción, por lo tanto está mal. Como yo pienso que hubo muchísima corrupción, me alegra mucho que haya tantos exfuncionarios kirchneristas presos por corrupción. Ceferino, ¿no pensás que alguien puede tener una opinión combinada?
creer que hubo corrupción y que los fallos de la justicia adolecen de serias fallas, entre ellas arbitrariedad, abuso, prisión preventiva. ¿Crees que son excluyentes? No, no son excluyentes, pero en todo caso me preguntaste mi opinión. Yo creo que el uso de la prisión preventiva es siempre polémico. En Italia, en Brasil, en la Argentina, cuando se la usa así. Pero tenemos que tener en cuenta que más del 50% de los presos comunes está bajo régimen de prisión preventiva. Los presos de lesa humanidad también. Entonces la prisión preventiva es siempre polémica cuando se la usa, porque un defensor de un preso común puede decir, bueno, pero mi defendido está preso y no hay sentencia, y es cierto. Y te acordás que se hicieron muchos arreglos, el 2x1 y demás, para beneficiar esos casos. Entonces la prisión preventiva es siempre polémica, especialmente para quien lo sufre. Y en el caso de Bonadío, yo no tengo capacidad para juzgar el fallo, me parece muy polémico, ya la figura de traición a la patria es difícil de probar y por tanto algunos tramos del fallo son muy de interpretación, pero es la primera instancia. Cristina, Zanini tienen otras instancias a las cuales apelar, y de hecho la abogada lo explicó que lo harán y lo están haciendo, eso prueba que hay Estado de Derecho. Ahora, el cristianismo tiene que, y el kirchnerismo me parece tendrían que darse cuenta de una cosa. Fueron 12 años y medio, hay muchas denuncias de corrupción, robaron mucho, por lo tanto, la justicia algo les va a cobrar. No decimos todos que la corrupción es un gran mal, que los pobres son pobres en parte porque falta el dinero que se roban los corruptos. No solo los políticos, también los empresarios. Bueno, acá están. Acabas de publicar tu 7º libro, Salvo que me muera antes. Sí, es una frase, entre comillas, que dijo Néstor Kirchner 10 días antes de morir, cuando reúne a un grupo de partidarios en la Residencia de Olivos y les dice, muchachos, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes, pero como diciendo, no me voy a morir, así que no apuesten por otro, por Cristina. A pesar de que ella tiene mejor imagen, yo voy a ser el candidato para el 2011. Pero se murió al mes, 2 semanas después. ¿Recreás la muerte de Néstor Kirchner con respeto, porque es una circunstancia dolorosa, todos hemos sufrido nuestras pérdidas, pero fue un hecho muy conmocionante. Néstor Kirchner era un fuera de serie de la política argentina y tenía un gran poder, incluso aun cuando no era el presidente, y eso provocó mucha conmoción. Yo creo que ahí nace algo nuevo, que es el cristianismo, con rasgos propios que tienen que ver con la figura de Cristina, con sus ideas, con su forma de gestionar el poder, que era totalmente distinta del de Néstor Kirchner. Seferino, gracias por venir. Gracias a vos. Antes de ir al corte, dos opiniones más, 2 balances. Sí, poneros dos balances. Juan Grabois, dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular, y José Ignacio de Mendiguren, su balance de estos primeros 2 años de gobierno de Mauricio Macri. Mi balance para la Argentina en general, pero para los sectores populares en particular, es negativo. Entre las cosas buenas podemos mencionar la ley de emergencia social, que permitió el reconocimiento de más de 250.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular, la prórroga de la ley 26.160, que vuelve a reafirmar la preexistencia y los derechos territoriales de los pueblos originarios, el relevamiento nacional de barrios populares, que permitió relevar más de 4.300 villas y asentamientos en todo el país, y podríamos decir también el acceso al crédito. Entre las cuestiones negativas, desde luego la muerte de 2 jóvenes de nuestro pueblo, el asesinato de 2 jóvenes de nuestro pueblo, las detenciones arbitrarias, la represión y el hostigamiento a todo connato de oposición política, social y sindical, la destrucción de la perspectiva de la patria grande, un tema geopolítico y estratégico para la Argentina y para Sudamérica, la anulación de leyes importantes para una democracia social, como la ley de medios audiovisuales o las regulaciones sobre el dominio nacional sobre las tierras rurales,